Bien, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, sí lo escucho. Bien. Bien, nuevamente muy buenas clases con todos. Muy buenas tardes con todos. La sesión de este momento está siendo grabada. Lo que vamos a hablar en estos momentos es el encuadre, políticas y horarios en el que vamos a recibir o van a recibir clases relacionados a esta asignatura, ¿no? Entonces, mi nombre es, para las personas que no me conocen, pues mi nombre es Elsa Vera. Voy a ser la encargada de proporcionarles o darles clases de la asignatura Interfaces Humano-Computador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas o cuáles son la agenda que vamos a tratar para esta tarde, ¿no? O para estas horitas, ¿no? Las primeras son revisión del programa de la asignatura, es decir, el sílabo, revisar el contenido, revisar las actividades y el trabajo autónomo, ¿no? Y cuáles son los puntajes para cada uno de ellos. Bien. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver cuáles son las políticas que vamos a manejar dentro de la sesión virtual. Y el tercer punto, las tutorías, ¿no? Bien. Entonces vamos a comenzar con el programa de asignatura. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que tenemos o que tiene la asignatura? El resultado de aprendizaje es que van a permitir, o esta asignatura va a permitirles desarrollar un modelo de interacción humano-máquina aplicando tanto análisis de requerimientos y herramientas de prototipado, ¿no? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta misma asignatura, ¿no? ¿Vamos a qué? A conocer los fundamentos de la interacción hombre-máquina, vamos a planificar el diseño centrado en el usuario con eficiencia y vamos a desarrollar una interfaz aplicando usabilidad y accesibilidad. ¿Cuáles son los temas de estudios que están contenidos en esta asignatura? ¿No? La primera unidad son 3 unidades. La primera unidad tenemos fundamentos de la interacción hombre-máquina. En la segunda unidad tenemos el diseño centrado en el usuario. Y como tercera unidad tenemos usabilidad y accesibilidad, ¿no? Entonces, dentro de la primera unidad, que es fundamento de la interacción humano-computador o de la interacción hombre-máquina, ¿cuáles son los subtemas que tenemos dentro de esta? Pues tenemos los principios de interacción, los paradigmas de interacción y los modelos de interacción humano-computador. Dentro de estos, ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar dentro de esta unidad? Pues vamos a desarrollar un foro, van a desarrollar un foro y van a tener un trabajo autónomo que va a ser un informe con el tema Fundamentos del Paradigma de la Interacción Humano-Computador. En la segunda unidad, que se refiere al diseño centrado en el usuario, pues vamos a ver temas como la introducción y conciencia en el contexto sobre el diseño centrado en el usuario, los sistemas de inteligencia ambiental, la aplicación de los sistemas, dónde se están aplicando estos sistemas de inteligencia ambiental, las interfaces multitáctiles, interfaces de reconocimiento de voz, métricas de diseño y normas de diseño, ¿no? Dentro de los componentes de calificación que vamos a tener aquí, vamos a poner el componente de actuación, que va a ser un test o una prueba, ¿no?, de validación de conocimientos de las dos unidades anteriores, es decir, de la unidad 1 y de la unidad 2. Y vamos a continuar con el foro de discusión. En la parte de prácticas, pues se va a elaborar un prototipo usando Adobe XD, ¿no?, de un proyecto que ustedes van a desarrollar al final de la asignatura, ¿no? Este proyecto de asignatura se va a calificar en 2 partes, ¿no? La primera va a ser terminando la unidad 2, ¿no?, en donde ustedes van a entregar, ¿qué van a entregar al finalizar esta unidad? Ustedes tienen que entregar un prototipo, ¿no?,
utilizando en este caso la herramienta de Adobe XD, que ya creo que la han utilizado en programación orientada a objetos, ¿no? ¿Qué proyecto ustedes van a elaborar? Ustedes van a utilizar el proyecto que, o van a reutilizar, mejor dicho, el proyecto que obtuvieron o desarrollaron en programación orientada a objetos, ¿no? Ese mismo proyecto, pues los vamos a llevar a que tenga una correcta interfaz, que tenga una correcta usabilidad, que tenga una correcta accesibilidad, que el contenido que dentro de la información, dentro de la plataforma, del software, sea el correcto, sea el apropiado, que las etiquetas sean las correspondientes, ¿no? Entonces, tengo entendido que ustedes en PO crearon grupos de 5 personas, ¿no? En este caso, para interfaces, como vamos a llevar el mismo proyecto, ¿no? Por ende, si todos pasaron a esta asignatura, pues los mismos grupos de 5, pues sería lo ideal que el mismo grupo de 5 se uniera o se creara, ¿no? En todo caso, de que no existan o queden un grupo de 6, pues simplemente queda ese grupo de 6. Pero en lo ideal sería que las personas que vienen de PO a interfaces y han creado ese proyecto en PO, pues continúen con ese mismo proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto va a ser en grupos de 5 y va a estar calificado en 2 partes, ¿no? La primera parte es el prototipo, es decir, que ustedes van a tener que crear las interfaces, la accesibilidad, la usabilidad, bueno, hasta donde hemos llegado, ¿no? En relación al proyecto que están creando, ¿no? La navegación, la organización, todo lo relacionado hasta al diseño centrado en el usuario. Y en la último punto, en el tercera unidad, que es la usabilidad y accesibilidad, aquí pues vamos a ver temas relacionados con esto, ¿no? Con usabilidad, accesibilidad, cuáles son los modelos de interfaces de usuario, el diseño de interfaces de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en actuación? En actuación también vamos a tomar una prueba de evaluación de conocimientos de la última unidad, es decir, de usabilidad y accesibilidad. Van a continuar con un foro. Dentro de prácticas, pues se va a elaborar un modelo de interfaz aplicando usabilidad en un sitio web, ¿no? Y como trabajo autónomo, van a ustedes ya a terminar de desarrollar su proyecto de asignatura. En este caso ya lo van a llevar a la parte web, es decir, en esta unidad vamos a ver temas de maquetado, temas sumamente básicos de HTML y CSS que les van a servir a ustedes para poder maquetar el proyecto que han traído desde programación orientada a objetos, ¿no? Tengo entendido que en programación orientada a objetos ustedes hicieron un programa, pero en línea de comandos. Correcto. Sé que vienen con un conocimiento de líneas de comandos o consolas, correcto. Por eso mismo se les va a dar en esta unidad prácticamente, ¿no? Se les va a dar conceptos sumamente sencillos que les van a servir para maquetar las interfaces que ustedes van a crear. Aquí no vamos a involucrar nada de backend, es decir, no vamos a utilizar bases de datos, ¿no? No vamos a utilizar ningún tipo de lenguaje relacionado al backend, sino que al front-end, ¿no? Pero un front-end básico, no es un front-end que ustedes tengan que preocuparse porque no lo sé hacer o no lo conozco, ¿no? Porque las cuestiones básicas que se les van a dar aquí, además del autoaprendizaje que ustedes tengan, no les va a servir de bases para poder crear estas interfaces, ¿no? Recordarles que si ustedes, por ejemplo, tenían un software que era de venta o facturación de qué sé yo, de una veterinaria, ¿no? Supongamos, ¿no? Ese software pues también lo puedes trasladar a la parte web creando los diferentes tipos de interfaces, conociendo cuál es la información, la navegación, la organización, el etiquetado, los botones, el tamaño, ¿no? Para conocer así que ese software tenga una accesibilidad y una usabilidad respectiva,
Eso es lo que se trata, de que no pierdan el hilo del proyecto, sino que ese mismo proyecto lo plasmemos en esta asignatura y lo conviertan en algo ya más llamativo y usable para el usuario final. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, inquietud? ¿Todo está claro? Sí, Todo claro. no, Profesora, yo tengo una pequeña pregunta. dígame. Si usted dice que los mismos grupos que hicimos en el semestre pasado en PU, lo podemos hacer en este, pero si mis compañeros del semestre pasado están en otro curso, ¿no sería mejor conveniente meterme en otro grupo o algo por el estilo? Ok, lo dije como recomendación. Si el mismo grupo está en este mismo paralelo, lo puede realizar. En el caso de que no exista o no esté el grupo completo en este paralelo, pues simplemente crean grupos hasta 5 personas. ¿Esta respondía a tu pregunta? Sí, profesora, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda o inquietud? No. Bien. Entonces, en el uso de Adobe, sí, se harán prácticas, se hará una práctica con Adobe, ¿no? Y esa práctica que se va a utilizar, pues ustedes van a conocer algunos, cómo crear un prototipo dentro de Adobe y lo van a poder, esos conocimientos que adquirieron a través de esa práctica, pues lo van a poder implementar en su proyecto final, ¿no? También vamos a ver Adobe como el software Adobe en la unidad de diseño centrado en el usuario, más que nada. ¿No? Bien. Entonces, para resumir, ¿no? Dentro de los criterios de evaluación, ¿no? Tenemos los 4 puntajes, ¿no? Actuación, producción, trabajo autónomo y la producción o práctica, ¿no? ¿Cuál es la ponderación que tenemos? Para la actuación tenemos un 15%, para la producción tenemos un 25%, para la producción o prácticas también tenemos un 25% y para lo que es acreditación tenemos un 35%. Siguiendo el resumen del sílabo, tenemos como primer punto en actuación, en el primer parcial tenemos un foro y un test, y en el segundo parcial tenemos un foro y un test. Dentro de trabajo autónomo tenemos en el primer parcial 2 trabajos autónomos y en el segundo parcial tenemos un trabajo autónomo. En el componente tercero, que es prácticas, pues tenemos en el primer parcial una práctica, que es la creación del prototipo, ¿no? Y en el segundo parcial, pues tenemos la práctica de creación de la web, ¿no? Y en el cuarto punto tenemos la acreditación, ¿no? Que es en el primer parcial, pues la evaluación, y en segundo parcial, pues tenemos ya la segunda evaluación, que es la evaluación final. Las políticas de las sesiones virtuales, pues tenemos como políticas la primera, que es la puntualidad, ¿no? La sesión de clases va a iniciar como tarde, 5 minutos después de la hora convocada. Se pide por favor que ingresen con el micrófono apagado y en el caso de los trabajos, si el estudiante no presenta los trabajos requeridos en la fecha establecida, esta se recibirá como única vez, ¿no? En la siguiente clase con una puntuación del 50%, ¿no? En lo que se respecta a asistencia, el estudiante que no asista a las sesiones virtuales y que en esa sesión virtual se realice un trabajo práctico, ¿no? Automáticamente el estudiante va a perder la equivalencia de esa nota, ¿no? Pero no obstante, no porque no asistió va a decir se va a quedar sin esa calificación, no. Entonces, en ese caso, el estudiante deberá escribirme por Teams, ¿no? Porque hay un grupo en Teams,
o por mi correo electrónico, ¿no? Para que pueda desarrollar una actividad que supla, ¿no? La práctica que sí se realizó en la sesión de clases. Aquí muy pocas veces se van a realizar sesiones prácticas en las clases, ¿no? Salvo las 2 prácticas que ya están contempladas dentro de los elementos que les mostré anteriormente, ¿no? Si ustedes no asisten a esa sesión, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tendrán que enviarme por correo institucional o por Teams un correo o un mensaje donde me digan, ingeniera, por tal o cual motivo no me pude conectar, por favor, ayúdeme con una actividad que pueda realizar para contemplar o obtener la calificación que se dice en clases. Bien. En cuanto a entregas de trabajos, en cuanto a entregas de trabajos, es lo siguiente, ¿no? Toda copia de trabajo se va a penalizar con 0. Esto ténganlo muy en cuenta, ¿no? 0 para la persona que presta el trabajo y 0 para la persona que ha copiado el trabajo. Es decir, si uno presta y 10 copiaron, los 11 personas van a tener 0 en su trabajo, ¿no? Quiero recalcarles esto, ¿no? Y que lo tengan entendido. Sí, en este caso, como existe tengo habilitada la sala de espera, tendrán que esperar a que yo les permita el ingreso a la sala. Es inmediatamente, yo la verdad no les voy a impedir el ingreso a las sesiones de clases, simplemente a medida que van llegándome las notificaciones de que hay personas en la sala de espera, pues yo voy aceptando el ingreso a cada uno de ellos. O sea, no es que pierden la sesión, no, simplemente tendrían que esperar unos segunditos a que yo les permita el ingreso, pero no van a perder la sesión por eso. Bien, entonces les decía, en cuanto a las entregas de trabajos, copias, pues simplemente estas copias se van a calificar con 0, ¿no? Sean estos informes, trabajos autónomos o trabajos prácticos, ¿no? Porque puede existir que un grupo le prestó su proyecto a otro grupo y ambos grupos pues tienen lo mismo, ¿no? Solo que para diferentes entidades, pero tienen el mismo proyecto, las mismas interfaces, la misma navegación, el mismo etiqueta en un botón, ¿no? Entonces, simplemente eso no va. En cuanto a los trabajos, se van a calificar dependiendo o atendiendo a cada una de las rúbricas que estas van a tener. Los foros, pues, las entradas a los foros que no guarden relación a la temática que se está abordando o a la temática que estemos tratando en ese momento, o que la entrada o la participación de un estudiante y respete a otro compañero, ¿no? Estas entradas serán eliminadas y por lo tanto, pues el estudiante será sancionado con una nota de 0, sin opción a reclamo. En cuanto a los test de asignaturas van a ser elaborados, ¿no? En los plazos que ya hemos predefinido, y en caso de que un estudiante por A o B motivo no pudo rendir la evaluación o el test en el día que se ha planificado, pues simplemente me envía nuevamente una razón justificada para poder dar nuevamente el test. Resumiendo, ¿no? Dentro de los espacios virtuales, para el inicio de clases, pues por favor apagar sus micrófonos y cualquier duda, pregunta o inquietud, pues escribirla por el chat, ¿no? Al momento de conectarnos en las clases virtuales, les pido por favor utilizar dentro de sus usuarios, utilizar sus nombres, ¿no? Sus nombres completos, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Y al finalizar la clase, como mi rol de docente, publicaré en el aula virtual el enlace. Por lo general yo subo las clases a YouTube, entonces publicaré el enlace de YouTube con la sesión de la clase que se ha dado en ese momento. Como todo, y es un espacio virtual,
¿no? Pueden existir tantos conflictos técnicos dentro de lo que ocurre en ese día, ¿no? Entonces, si por algún motivo, en mi caso, ¿no? A mí tengo un problema con la conectividad a internet, o tengo un problema con la energía eléctrica, o se me dañó la máquina, o algo pueda pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ustedes van a esperar simplemente 20 minutos a la espera de la sesión virtual, ¿no? O si estamos dentro de la sesión virtual y algo ocurrió, también vamos a esperar 20 minutitos, ¿no? Hasta que se solucione el problema técnico. En caso de que no se llegue a solucionar, pues simplemente les enviaré un nuevo enlace en caso de que se haya dañado el que ya hemos, en el que ya hemos estado trabajando, ¿no? O simplemente les enviaré por Teams, ¿no? O les indicaré de que por tal o cual motivo, pues no se podrá continuar la sesión virtual. En cuanto a la parte de ustedes, ¿no? Por favor, dentro de las clases virtuales, sé que queda a potestad de cada uno de ustedes, ¿no? Pero sí les pediría que no reciban clases acostados, que no reciban las clases en la comodidad de su cama con sus almohaditas. Por favor, ya me ha tocado ver estudiantes que dentro de la sesión de clase han habilitado la cámara por X o Y motivo, ¿no? Entonces, he procedido a realizar la sanción respectiva, ¿no? Pero por ese motivo, por favor, les pediría, ¿no? De que no realicen eso, consumos de alimentos dentro de la sesión, pues tampoco se debería realizar, así como bebidas que no sean agua, ¿no? La bebida que se permite en una sesión académica, en este caso, es agua. En cuanto a el rendimiento de la PC, la verdad es que Adobe no consume mucho, no necesitas una máquina con muchas características o con excelentes características, ¿no? Porque la única software, digamos así, que vamos a utilizar como tal va a ser Adobe, porque ya al final para realizar el aplicativo web no vamos a utilizar simplemente HTML, CSS y cualquier cosita en JavaScript, ¿no? Pero para esto pues o puedes descargar Visual Studio Code o Visual Studio Community, creo que con el que estaban trabajando anteriormente, o cualquier herramienta o software o IDE que te permita desarrollar para la web, ¿no? Entonces, estaría suficiente. Para la web, pues, para estos entornos, pues simplemente vamos a necesitar un editor de texto. Simplemente puede ser eso, un editor de texto, porque las líneas de comando, pues, las debes conocer, o las vas a conocer, ¿no? No, aún no he creado, o aún no se ha creado grupo de WhatsApp. Yo los voy a crear, les voy a pasar el enlace a uno de ustedes. Ya mismo seleccionamos quién de ustedes puede ser el ayudante de cátedra, digámoslo así, para yo pasarles a esa persona el grupo y que a través de ello ustedes se vayan uniendo al grupo, ¿no? Finalizando con las políticas, tenemos el trabajo colaborativo. El único trabajo colaborativo son los trabajos autónomos. Las prácticas son trabajos individuales. En cuanto al trabajo colaborativo, por favor, sea inclusivo a pesar de cualquier diferencia o discrepancia que tengan entre ustedes. Participar o tratar de participar de manera activa y que el trabajo se demuestre que es un trabajo en equipo. En caso de que dentro del grupo no haya o exista algún estudiante que o se retiró de la asignatura y estuvo en tu equipo en el primer parcial y ya no está en el segundo, entonces ese inconveniente deberías reportarlo,
O en el caso de que hay un compañero que ustedes les han pedido, les han rogado que participe, que hagas la parte que le toca, que trabaje y no lo hace, no cumple con el rol que le corresponde, por favor también reportarlo en el documento o el informe pertinente a la actividad que se está realizando, ¿no? Recordemos que las relaciones interpersonales, tanto durante en clases, quedan prohibidas las agresiones virtuales, verbales, entre los estudiantes, y en el caso de detectarse ese tipo de agresiones, ¿no? El estudiante va a ser retirado de la sesión virtual y se comunicará de lo acontecido a las respectivas autoridades para el trámite respectivo, ¿no? En cuanto a herramientas o las etiquetas o los medios oficiales para la interacción virtual que vamos a tener, pues va a ser la siguiente, ¿no? Para cualquier trabajo que ustedes quieran pedirme una prórroga o indicarme de que ustedes no pudieron entregar el trabajo a tiempo, lo vamos a hacer por correo electrónico o por Teams, ¿no? Para que quede constancia de que ustedes han solicitado esa oportunidad. Y en el aula virtual, pues ustedes van a poder encontrar todo el material relacionado a las clases. En cuanto a las demás etiquetas, pues no se validará ningún trabajo emitido por cualquier otro medio, salvo el caso de que, por ejemplo, se les pida un video y no los puedan subir no los puedan subir al aula virtual como tal, sino que tengan que basarse de otras herramientas como OneDrive, Google Drive, ¿no? Por ese medio, pues se utilizarán softwares adicionales, o en casos de que atrasos, pues se los recibirá por correo electrónico. Todos los trabajos que se van a enviar deben ser subidos al aula virtual de manera individual, aunque estos trabajos sean grupales, ¿no? Esto va para los trabajos autónomos. Por lo general, el informe que ustedes van a crear de ese trabajo autónomo, cada integrante del equipo tiene que subirlo al aula virtual. Y los trabajos que por algún motivo se soliciten por correo electrónico, solo el líder del equipo, ¿no? Va a especificar en el campo del asunto, en el campo o en el asunto, ¿no? El nombre del curso, la asignatura, el nombre, el número de equipo y dentro del cuerpo del correo electrónico, pues cada uno de los integrantes del equipo. Para finalizar, las tutorías van a ser los días jueves de 2 a 5 de la tarde. Por favor, pues, aunque las tutorías no son obligatorias, sí les pediría que asistan a las mismas el día que está planificado, ¿no? Bien. En cuanto a la presentación, al encuadre, está todo finalizado. Debo de indicarles algo más. Las sesiones de clases nosotros tenemos que recibir en teoría 6 horas a la semana, ¿no? Para este caso vamos a reducir las sesiones de clases a 4 horas por semana, que van a ser los días lunes y los días jueves. Es decir, ustedes se van a conectar a clases con el enlace, con este mismo enlace, los días lunes y los días jueves. El día... ¿qué día otro día tenemos? El día miércoles. No vamos a tener clases, ¿no? Solamente los días lunes, les repito, de 5 a 7 y los días jueves de 11 a 1 de la tarde. Y los días de tutorías que van a ser los mismos jueves de 2 a 3. Dice, con respecto a las asistencias va a tomar en cuenta, es decir, si me conecto a una de las 3 sesiones que hay en la semana en todo el primer parcial. No, las asistencias, la verdad es que
por las sesiones virtuales no se están tomando las asistencias dentro de las sesiones de clases, ¿no? Pero si ustedes tienen, y esto es como un premio, digámoslo así, a su estudio o a su constancia, ¿no? Las personas que asistan desde hoy hasta la última semana, la 16, de manera continua y sin tener ni una sola falta, pues a estas personas yo les proporcionaré como premio, ¿no? Recordamos que no es manera obligatoria que se conecten o no se conecten. Si ustedes se pueden conectar a la sesión virtual, pues se estará muy agradecido y ustedes recibirán la sesión virtual, sino que recibirán o leerán los documentos o revisarán las sesiones en video, ¿no? Pero a las personas que se conecten o tengan las 16 semanas completas sin ninguna falta en una de ellas, ¿no? Incluidas las tutorías, ¿no? Pues estas personas pues van a tener un puntaje extra al final del semestre, ¿no? Directo a promedio, ¿no? Por cualquier novedad. Queda claro, ¿verdad? Ingeniera, buenas tardes. Soy Dígame. Darwin López. Tengo una inquietud acerca de los trabajos. Yo no sé si son prácticos o de qué manera. ¿Por qué la pregunta? Lo que pasa es que yo trabajo y mis horarios son rotativos. Y ya he estado, bueno, con ciertos profesores me han dado una manito. Bueno, como esta primera vez que estoy viendo clases y me gustaría saber de qué manera. O sea, no le digo tampoco que no lo voy a hacer. Cuando estoy en casa, obviamente sí lo puedo realizar, pero si es un trabajo en la máquina, todo, en el trabajo no lo puedo hacer porque no tengo la herramienta para poderlo hacer. Esa es mi pregunta con respecto a eso. Ok. A ver, los trabajos prácticos se los realiza en el aula. Bueno, no en el aula, o en la sesión virtual se lo va realizando, ¿no? Pero eso no quiere decir que termine la sesión virtual y ustedes entregan el trabajo, no. Sé que no todos reciben las clases en ese mismo instante en una máquina, algunos lo hacen a través de su teléfono móvil, otros se encuentran trabajando, ¿no? Entonces, por ese motivo, lo que yo hago en ese momento es que les doy 1 o 2 semanas para que ustedes entreguen el trabajo práctico, ¿no? Ya el trabajo autónomo pues ya corresponde a cada grupo, ¿no? Pero aún así también se le da un tiempo prudente de entre 2 semanas a 3 semanas para realizar el trabajo o entregar el trabajo respectivo. No es, dentro de la clase virtual pues no se hacen trabajos en que tú tengas que entregar de un momento a otro. Ahora, pueden existir, ¿no? Que realicemos una actividad de un foro o una actividad de una lectura de un artículo, de una sección de un artículo, en el que ustedes tengan que responder a algo relacionado a la lectura que ustedes han realizado, ¿no? En ese caso, pues, lo único que vas a necesitar es un navegador, conexión a internet y poder realizar la actividad, ¿no? En relación a eso te puedo decir en relación a los trabajos prácticos. No sé si a ello tengas algún inconveniente o si te puedes acoplar a ello. Sí, con respecto a un navegador no había inconveniente en el trabajo, porque igual en mi móvil yo tengo datos y lo podía consultar, pero, o sea, yo lo podía consultar, pero no tengo la herramienta como para editarlo, si hay que hacerlo o consultarlo. A eso No. no sé si soy tan mal. Son herramientas virtuales. Por ejemplo, Google Forms, Socrative, son plataformas o herramientas virtuales que tú vas a acceder a través del navegador y vas a responder las preguntas que yo coloco ahí. Punto. No Ah, ya, necesitas ok, nada listo. más. Eso sí, a esa herramienta, ya, ok, a esa herramienta sí tengo datos y no hay ningún problema. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Todo está claro? Sí, no, la manito así, perfecto. Bien. Algo más que tengo que comentarles es lo siguiente. Ustedes en el aula virtual
Déjenme compartir mi aula virtual. Ok. Bien, ustedes en el aula virtual, se ha cerrado la sesión. Espérenme un segundito. Bien. Cuando ustedes ingresan a su aula virtual, pues van a encontrar estas dos carpetitas. La primera es la que dice sílabo, en donde van a encontrar un formulario, ¿no? Van a encontrar el sílabo como tal, recordarles y mencionarles que lo que vimos en las transparencias es lo mismo que se encuentra aquí en el sílabo, pero para que ustedes lo descarguen y lo puedan visualizar y lo puedan leer, pues pueden realizarlo con toda confianza y lo tengan a su alcance. Además, por favor, les pido que vayan llenando, ¿no? Que ingresen a este formulario y respondan las preguntas en relación a la socialización del sílabo, ¿no? Solamente tienen que contestar una pregunta si a ustedes se les explicó con detalle, ¿no? El primer día de clases, el programa de asignaturas o sílabos, ¿no? De las sesiones virtuales o de la clase. Y si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o algún comentario en relación al sílabo de la asignatura, por favor, lo escriben a continuación. ¿No? Les pido, por favor, que lo realicen. Y como último punto, pues simplemente van a encontrar un documento, que es un acta, ¿no? En donde aquí doy a conocimiento de que se ha realizado la socialización, ¿no? Del sílabos para el nivel cuarto nivel A, para el periodo 2021-1, a través de este enlace, ¿no? Y lo mismo van a realizar para la carpeta que dice políticas, ¿no? Aquí pues van a también encontrar un formulario, en este caso dice socialización de políticas para el periodo 2021, y es lo mismo, ¿no? Aquí van a encontrar, les van a preguntar cuál es la asignatura, ¿no? Cuál es el nivel, ¿no? Cuarto A, B, C. Y la misma pregunta, ¿no? Si se explicó a detalle las políticas de las sesiones virtuales en la asignatura, ¿no? Además también está las políticas, ¿no? El PDF con todas las políticas que revisamos en la diapositiva. Además de las actas de entrega de las políticas a ustedes. En la semana 1, pues ya vamos a encontrar todo el contenido, ¿no? Aún todavía no les subo la guía, ya la voy a subir finalizada la clase. También van a encontrar el enlace para que ustedes se inscriban de manera automática al foro que va a ser en Yammer y todas las diapositivas de las clases y los videos de las clases que vamos a manejar, ¿no? Y además, dentro de la carpeta encuadre de asignaturas, pues aquí ya van a poder encontrar la diapositiva de la clase y el video que voy a subir finalizada la grabación, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a realizar el día jueves? El día jueves, aparte de que vamos a llevar, vamos a iniciar con el contenido de la unidad 1, ¿no? Unos minutitos antes o una hora antes, pongámoslo de esta manera. Y lo que vamos a realizar es una prueba de diagnóstico. Entonces, en relación a lo que vieron en la asignatura de programación orientada a objetos, que pueda servir para esta asignatura, ¿no? Entonces, recordarles que el día jueves, una hora antes del contenido que vamos a verificar, pues va a ser prueba de diagnóstico y de ahí la hora que queda, pues vamos a revisarla dentro de lo que es el contenido de la unidad 1, ¿no? O parte de la unidad 1. Bien.
¿Alguna duda, inquietud que ustedes tengan? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Entonces, la prueba de diagnóstico va a ser sincrónica, es decir, en la misma sesión, ¿no? La haremos a través de Socrative, ¿no? Simplemente yo les daré un código de clase, ustedes van a iniciar con ese código y van a realizar la respectiva evaluación. Una vez finalizada la evaluación, pues, continuamos con las sesiones de clase. Bien, para cuestión de asistencia, ¿no? Y para poder llevar el registro, voy a sacar capturas de pantalla, para lo cual les pido, por favor, quienes tienen la cámara funcional, habiliten la cámara para poder realizar el respectivo captura de pantalla. Bien, entonces muchas gracias por haber asistido, pues nos vemos el día jueves con la prueba de diagnóstico y el inicio del tema de la unidad 1, ¿no? Que tengan un buen resto de tarde, pasen bien y hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Pase bien. Hasta luego.